dentro del ministerio de jóvenes. Después el Señor nos dijo que nosotros podíamos hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cómo podíamos hacerlo? Con constancia, fidelidad, esfuerzo, sacrificio. Todas esas cosas el Señor nos las fue nombrando, ¿verdad? Hoy lo que yo quiero traerles es ¿qué peso gobierna nuestra vida? ¿Por qué la titulé así? Muchas veces cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor y que estamos ahí en ese proceso de aprendizaje, siempre nos dice, ten cuidado de no caer otra vez en pecado, ten cuidado de no caer otra vez en los malos pasos o en lo que para ti era tentación, ¿verdad? Y eso implica no solo el hecho de lo físico, que también es afectado, sino el hecho de nuestra vida espiritual. Y esto quiere decir que hay una influencia, ¿verdad? Cuando nosotros caemos en pecado, hay una influencia ejerciendo cierta fuerza sobre nosotros. Pero lo que a veces olvidamos es que también hay una influencia que nos lleva, pero a caer en la presencia del Señor. ¿Ok? Todos han escuchado las historias del Antiguo Testamento, que la gloria de Dios venía y no se podía mantener sobre sus pies. Entonces, esto me hizo pensar mucho y decía, oye, a veces los cristianos hablamos del caer en el pecado, pero no decimos que también podemos caer en la gloria de Dios. Y a veces nos resistimos a caer en ello. O sea, simplemente el Señor quiere llevarnos a depender mucho de su presencia. De que en todo lo que hagamos, su presencia es la que esté en nosotros. Y yo buscando una definición de lo que es caer, según la Real Academia, este fue el concepto que más me llamó la atención. Dice, caer se entiende por bajar de un nivel o valor a otro más bajo. Y el Señor me traía esto y me decía que nuestra manera de caer como cristianos es humillarnos delante de Él. Por eso es que dice, o sea, nosotros morimos a nuestro ego, a todo lo que nosotros amamos, simplemente por bajar ese nivel y que el Señor sea quien esté por encima de nosotros. Y esa humillación nos lleva a rendirnos totalmente del Señor. A que todo lo que yo vaya a hacer, todo lo que yo vaya a decidir, tiene que, porque sí, depender de Él. Por ejemplo, que yo me esté graduando de 5º año y digo voy a estudiar esto. Pero alguna vez alguno de ustedes le oró al Señor por la carrera que están estudiando. O simplemente la van a estudiar porque les gustó. A veces hasta esos pequeños detalles debemos depender del Señor. Porque siempre decimos, no, estudio esto porque me gusta. Es lo que a mí me llama la atención. Pero no le preguntamos al Señor, ¿esta carrera me va a llevar a mí a servirte y a buscarte más? Porque es fuerte, pues. Y lo digo por experiencia propia. Cuando yo comencé mi carrera de diseño, Maricé es testigo, Maricé sabe lo que es la carrera de diseño gráfico. Porque lo insólito de los diseñadores es que la creatividad fluye de las 10 de la noche en adelante. Es verdad, trabaja con calor. O sea, para nosotros es mejor diseñar de noche. Pero entonces eso también nos quita como que el tiempo de intimidad que nosotros podamos tener con el Señor. A mí me pasaba, a mí me costaba mucho tener ese tiempo de intimidad con el Señor porque me la pasaba haciendo los trabajos y los hacía en la noche, pues. Y en la mañana, todo lo que era la mañana y la tarde estaba metido en la universidad. Y eso me hizo, por un tiempo, me hizo perder mi comunión con el Señor. Por eso es que se lo llevo de esa manera, pues. O sea, está sus estudios a veces quitándole esa intimidad con el Señor. Y yo aquí coloqué una pregunta, ¿verdad? Acerca de lo que es la humillación. Y como ya les dije anteriormente, hay dos pesos que pueden gobernar nuestra vida. El peso de las cosas del mundo o el peso de la gloria de Dios. Ahora, ¿a quién quiero humillar cada espacio de mi vida? ¿A las cosas del mundo o a la presencia de Dios? Y esto va a determinar lo que nosotros podamos alcanzar, lo que nosotros podamos abarcar. Porque si vamos a lo que ya Dios nos prometió, que seríamos un ministerio sin murallas, que Él sería nuestra muralla, pero realmente nuestra vida completa
hasta ese rincón que a veces escondemos de Dios, lo queremos rendir a Él, para que Él pueda hacer su obra y pueda usarlo, o simplemente mi corazón está dividido en dos corrientes. Y yo coloqué acá, ¿verdad?, que la primera forma en la que un cristiano cae es humillarse ante el peso del mundo. Gálatas 5, del 19 al 21, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Yo sé que ya muchos hemos leído esa porción de la palabra, pero a veces no son esas cosas las que nos alejan de Dios, porque puede ser que nosotros nos dejemos llevar por otras cosas: la música, los amigos, la televisión, el internet, el teléfono. A veces son cosas que también nos apartan de Dios, y ahí vamos añadiéndole peso a las corrientes del mundo que gobiernan nuestra vida. Si cedemos al peso de nuestra naturaleza pecaminosa, entonces ahí es cuando nos vemos envueltos en el camino de las tentaciones. Cuando nosotros como que apagamos esa señal con Dios y nos enfocamos en otra cosa, entonces nuestra mente, porque a veces no es el enemigo el que nos tienta, a veces somos nosotros mismos los que en nuestra mente maquinamos cosas y pensamos que es el enemigo tentándonos. No, muchas veces somos nosotros mismos en medio de nuestro ocio que empezamos a maquinar cosas y caemos. Entonces debemos estar muy atentos y preguntarnos si hay algún rincón de nosotros que está permitiendo que ese peso del mundo sea más alto que el peso de la gloria de Dios. Y algo que el Señor me ministró mucho, ¿verdad? Y se lo voy a leer textualmente. Dice: a veces entregamos al enemigo lo que con tanto dolor y sufrimiento rescató el Señor. A veces le dejamos al enemigo en bandeja de plata todo por lo que el Señor sufrió, todo por ese dolor que Él tuvo cuando le clavaron las manos, los pies, el sufrimiento que estuvo ya estando en la cruz. A veces se lo entregamos fácil, y cuando el Señor nos rescató, Él sufrió más, porque Él nos dio el valor que para Él tenemos. Ahorita que dice eso, ¿verdad? Yo estuve leyendo esta semana Ezequiel. Hay una parte de Ezequiel que dice que el Señor, no me grabé. Está bien. Okay. Que el Señor le habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que cuando Él vio al pueblo de Israel, era un bebé que no le habían limpiado el cordón umbilical, estaba todo lleno de sangre, estaba horrible, ¿verdad? Y Él lo vio y le dio vida y lo agarró, después creció y fue una mujer y la bañó, le puso aceites, la vistió con las mejores ropas, le puso aretes y todas esas cosas. Y después que esa mujer fue tan bella, que fue el pueblo de Israel, fue bellísima, no sé qué, ella se prostituyó, ¿verdad? Fue la gran prostituta, no sé qué. Entonces dice que con los aretes de oro que le dio, ella hizo ídolos y fornicó con ellos. Entonces lo que dice tú, o sea, Dios nos da cosas, ¿verdad? Quizás no nos da oro y plata como esa mujer, ¿verdad? Pero nos da dones o nos da cosas que en vez de nosotros hacer el Señor, se lo damos al primero que pasa. Puede ser una persona, o no sé, pues más que todo siempre una persona, pues, que no se lo damos a Dios. Y entonces imagínate cómo se siente Dios después de que te lo dio todo, ver cómo se lo das a otros lo que Él con tanto amor te lo dio a ti, pues. Sí, no, y es así, o sea, por eso esa parte cuando el Señor me da esta palabra, yo decía, o sea, tienes razón. Y a veces, por ejemplo, esa parte, yo enfocándola a mi carrera, la parte del diseño gráfico, yo hacía diseños para cualquier cosa vida y por haber, pues.
Pero, o sea, el Señor es tan bueno que hasta aún dentro de la iglesia Él me dio la oportunidad de como que entregar realmente el don que Él me dio, el talento, pero donde Él quería que yo lo entregara. Entonces, a veces, como dice Él, a veces se los damos al primero que pasa. O sea, yo sé hacer esto, bueno, como no sé qué tengo que hacer con Él, tú aprovechalo, pues, si quieres. Y no es la manera, pues, porque el Señor sufrió, el Señor pasó un proceso. ¿Para qué? Para rescatarnos a todos. Para el Señor valemos mucho y por eso muchas veces no vemos ese valor que tenemos. Y es verdad, a veces el Señor no nos da oro, no nos da plata, o sea, no nos da riqueza. El simple hecho de tener vida, de tener ese acceso a su presencia, ya para nosotros es algo muy valioso, pero que últimamente no hemos aprendido a apreciar. Y el Señor me mostraba una especie de escala de lo que sucede cuando nuestra vida es como que humillada delante de ese peso del mundo o de ese peso del pecado. Y lo que el Señor me mostraba era, o sea, imagínense ustedes parados, ¿verdad? En un sitio, su vida, todo lo que son ustedes. Luego de repente viene sobre ustedes ese peso del pecado. Imagínense que les cae una piedra gigante encima y ustedes están sosteniéndola pero no pueden. Luego ese mismo peso les trae ataduras, los ata a cosas para las cuales no fueron diseñados y no pueden salir de esas ataduras. Y para finalizar, eso te reprime, porque oye, tienes una piedra encima, estás atado, ya de ahí no puedes moverte. Y a veces estamos en esa posición, a veces no sabemos qué hacer porque hay cosas que a nosotros nos gustan, pero que para el Señor no son de provecho para nuestras vidas. Y simplemente hay que dejarlas. Por eso es que la palabra pasada, el Señor nos hablaba de ese sacrificio. Hay cosas que debemos dejar para poder ser un grupo sin murallas. Un grupo que no tiene límites, sino que el único límite es Dios para nosotros. Y la segunda forma de caer es humillarte ante el peso de gloria. Dice 2 Corintios 4, del 17 al 18, igual la Nueva Traducción Viviente dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada en cosas que no pueden ver, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que podemos ver permanecerán para siempre. Y yo creo que es más claro que eso, o sea, el verso nos habla muy claramente de lo que es ese peso de gloria. Y yo más que todo lo enfoqué en ese mantener la fe, mantenernos en la presencia del Señor, en la palabra del Señor. Pero como decía aquí, esa gloria no la vemos. Es algo que no vemos, es algo espiritual, que simplemente ya tiene que estar en nuestras vidas. Esa gloria el Señor nos las entregó cuando nosotros le entregamos nuestro corazón y que debe mantenerse y aún multiplicarse para que sea el peso de Dios que esté sobre nosotros. Cuando nos humillamos ante la presencia de Dios, entregando todo nuestro ser y cada rincón de nuestras vidas, Él viene sobre nosotros y nos llena de tal forma que no nos permite estar de pie. Y en ese que no nos permite estar de pie, no es que siempre vas a andar arrodillado, arrastrándote porque la gloria del Señor no te deja levantar, no. Es simplemente dejar que Dios humille mi yo. Dejar que Dios tenga allá abajo lo que son mis sueños, mis metas, y que sea Él quien tenga control de ellas. Que sea Dios quien controle toda nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar humillados, completamente entregados a Él. No que nos vamos a levantar y ya va, Señor. No. Porque dice, pues, si nos resistimos al peso de la gloria de Dios, quiere decir que no queremos ser gobernados por Él. Simplemente estamos siendo rebeldes a lo que Él quiere sobre nosotros. Simplemente no queremos experimentar esa presencia que Él tiene para nosotros. Y la estamos rechazando. Al levantarnos de esa presencia, al levantarnos o quitarnos de encima el peso de la gloria, simplemente le estamos diciendo al Señor, no te quiero en mi vida. O no quiero que hagas lo que
tú quieras conmigo, sino que yo quiero tener cierta decisión también, o cierta opinión. Pero a veces es mejor que nuestras opiniones no cuenten delante del Señor, sino que solamente cuenten sus opiniones. Porque allí es donde alcanzamos los planes que Dios tiene para nosotros, los planes que Él ya hizo para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante ser gobernados por la gloria? Y sé que a veces nos preguntamos eso: ¿por qué necesito que Dios venga sobre mí? ¿Por qué necesito estar en esa presencia de Dios? Porque simplemente es allí donde escuchamos la voz de Dios y de Él recibimos dirección que necesitamos en nuestro caminar diario, en nuestra vida familiar, en nuestra vida ministerial y aún como parte del cuerpo de Cristo. Ahí no simplemente vas a recibir dirección para ti, sino que vas a recibir dirección para todo. O sea, para ser mejor estudiante, para ser mejor hijo, para ser mejor trabajador, para ser mejor siervo del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros en este tiempo de los jóvenes. Y algo que el Señor me hablaba, y quiero que lo tomen y lo guarden en sus corazones, porque yo sé que esto, muchos de ustedes a veces piensan en esto que ahorita les voy a decir, a veces esto lo frustra en ocasiones, y ya van a entender por qué. Dice: la dirección de nuestro ministerio, o sea, de los jóvenes de impacto, no solo puede ser otorgada a los que estamos al frente. O sea, la dirección de Dios para el ministerio de jóvenes no simplemente va a recaer en Diego, en mí, en Jenny o en Scarlett, ¿verdad? Dice, si tú estás viviendo bajo el gobierno de la gloria de Dios, la dirección del ministerio te la puede dar el Señor a ti, a cada uno de ustedes, y simplemente la confirmará mediante el liderazgo. Si cada uno de ustedes está conectado con el Señor todo el tiempo y se dejan gobernar por el peso de la gloria, a veces el Señor puede darle una palabra al ministerio a cualquiera de ustedes. Y los que estamos de este lado, el Señor nos va a decir: sí, esa es la palabra que yo les tenía. Porque sé que a veces eso ha sido también conflicto dentro del ministerio. Pero a veces eso también requiere estar en la presencia de Dios. Porque a veces también nos dejamos llevar por las emociones. De que estamos leyendo y tenemos una palabra y no, tengo que decirla. A veces simplemente viene de nuestro espíritu y no viene del Espíritu de Dios. Esa es la importancia de por qué debemos ser gobernados por su gloria. Y si hacemos eso en cualquier momento, vemos a cualquiera de ustedes de este lado, dando una palabra. Porque el Señor obra así. El Señor obra de esa manera. Pero ustedes también tienen que estar dispuestos a ello. Dice Gálatas 6:2: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Y el Señor me decía que el peso de gloria, aparte de venir sobre nosotros personalmente, también viene sobre el ministerio, o sea, al grupo completo, pero que debemos ayudarnos a otros. O sea, si mi vida espiritual con el Señor, si mi intimidad con el Señor está alta, y yo siempre estoy ahí y el Señor me habla y yo siento la presencia del Señor, pero pónganse, está Naurín y ella me dice: no, que no siento que el Señor me hable en mi intimidad. Yo puedo ayudarla a ella. Yo le puedo decir: no, Naurín, yo hago esto, no sé qué, en mi tiempo de intimidad, y el Señor me responde. O sea, mi vida espiritual, mi intimidad con el Señor, yo puedo usarla para incentivar a otro a que esté dentro de esa presencia también. Y así podamos unos a otros llevar esa carga y compartirla. Dice Proverbios 25:28: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Y sé que es un verso que es fuerte, pero es la realidad. Si no sabemos controlarnos nosotros, si no sabemos controlar nuestros pensamientos, aún nuestras palabras o nuestra vida, entonces, ¿cómo esperamos vivir bajo el peso de la gloria? Tenemos que aprender a dominarnos para que esa gloria sea nuestra defensa en medio de esas tentaciones, en medio de las muchas corrientes del mundo. Y algo que el Señor me ministraba y que una vez compartí en danza,
Y fue una palabra que el pastor compartía acerca de la unción, del aceite en la lámpara, ¿verdad? Que cada día teníamos que llenarnos de ese aceite para que nuestra lámpara permaneciera encendida. Pero yo en mi tiempo con el Señor, yo le decía, oye Señor, ¿por qué el aceite? Porque tú usas mucho el aceite en la palabra, en las enseñanzas. Y yo no sé si algunos de ustedes se han preguntado de por qué Dios siempre en su palabra usa el aceite como ejemplo. Y yo en ese tiempo con el Señor, yo le preguntaba porque, necesitaba entender qué significado tenía el aceite. Y muy simple y sencillo el Señor me dijo, porque el aceite no se liga con nada. Todo lo que viene con el aceite lo repele. Siempre queda por debajo de él. Y yo le decía, es verdad, si tú echas aceite en un pote y luego le echas agua, el aceite siempre queda por encima. Y nunca se combina con el agua por más que tú quieras hacerlo. Así es la gloria del Señor. Si nosotros estamos en esa gloria, por más que vengan todas las tentaciones de lo que más nos gusta, de eso que nos mueve el alma y que queremos hacerlo, la gloria simplemente es como una capa protectora. Va a impedir que eso venga a tu vida. Por más fuerte que sea la tentación, vas a poder resistirla. Porque tu vida está gobernada bajo ese peso de la gloria. Y para terminar, yo lo coloqué así. Si estamos viviendo bajo el peso de la gloria de Dios, necesitamos saber el concepto de gloria, ¿verdad? Y para los que estuvieron el día sábado en el evangelismo, Diego les compartió un concepto de gloria, ¿verdad? Y yo buscando, ¿verdad? Por internet, aprendí que existen dos tipos de gloria. Está la gloria de Dios, que es la gloria Shekinah, ¿verdad? Y está una gloria que es otorgada a los hombres, que es este concepto. Dice gloria del hebreo kabod, quiere decir peso pleno, personalidad, naturaleza o cultura manifestada, que fue lo que Diego les compartió, ¿verdad? Y esta es la gloria que Dios le otorga al hombre, ¿verdad? Y lo que el Señor me dijo, para que nosotros sepamos si nuestra vida está bajo el peso de esa gloria o hay algo que me está impidiendo que yo viva por ello, o sea, imagínense en una balanza. De este lado tienen el peso del mundo y de este lado tienen el peso de gloria. ¿Cuál pesa más en sus vidas? ¿Cómo lo sabemos? Y el Señor me mostraba y me decía esto. ¿Cómo saber si mi vida está gobernada bajo el peso de la gloria? Si lo que produzco es de manera multiplicativa y abundante. Si enciendo todo lo que me rodea de forma instantánea. Si marco la diferencia y tengo peso sobre los demás. Si exploto las oportunidades, trabajo y se multiplican, entonces mi vida está siendo gobernada por la gloria de Dios, su cultura manifestada en mí. Pero si no estoy cumpliendo alguno de estos requisitos, entonces debo examinarme a ver qué peso gobierna mi vida. Y créanme que yo le decía al Señor, o sea, son requisitos que a simple vista uno dice, son requisitos difíciles, pero somos nosotros quienes lo hacemos difíciles. Y por ello el Señor me dijo, o sea, si ustedes cumplen esto, entonces mi gloria estará con ustedes. Si lo que nosotros hacemos se multiplica y abunda, la gloria de Dios está con nosotros. Si en el lugar donde llegamos, nuestra personalidad, nuestro testimonio, causa algo en nuestro entorno, entonces la gloria de Dios está sobre nosotros. Si marco una diferencia y tengo peso sobre los demás, entonces la gloria de Dios me está gobernando. Y si exploto o aprovecho esas oportunidades, y aún en la hora de Dios, y estos se multiplican, quiere decir que la gloria de Dios me está gobernando. Y allí es donde el Señor entonces va a traer esa muralla que es Él. Va a quitar las murallas que están en nuestras vidas. Y va a ser Él el límite. Si no nos dejamos gobernar por su gloria, entonces simplemente no vamos a alcanzar todo lo que el Señor nos tiene para nosotros.